En la periferia de la ciudad, un viejo asilo psiquiátrico conocido como Hillview se mantenía en pie, abandonado desde la década de 1950. Sus paredes, cubiertas de enredaderas y grafitis, eran testigos silenciosos de una historia marcada por la tragedia y el sufrimiento. Decididos a explorar sus oscuros secretos, mi equipo y yo, un grupo de investigadores paranormales, llegamos una noche de otoño, armados con linternas y cámaras. El aire estaba cargado de humedad y un extraño silencio. Al cruzar la puerta principal, un chirrido oxidado resonó en el vasto vestíbulo, envuelto en penumbra. El lugar parecía congelado en el tiempo, con muebles rotos y documentos esparcidos por el suelo, como si los antiguos ocupantes hubieran huido apresuradamente. Cada rincón del asilo emanaba una sensación de desasosiego, como si las sombras mismas nos observaran. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Sara y yo tomamos un pasillo a la derecha, mientras que Tom y Mike exploraban el ala izquierda. A medida que avanzábamos, el eco de nuestros pasos parecía amplificarse, reverberando en los pasillos vacíos. Sara y yo nos adentramos en una sala de tratamiento abandonada, con camillas oxidadas y herramientas médicas esparcidas. El aire era opresivo, cargado de polvo y algo más, algo que no podía identificar pero que me erizaba la piel. En el extremo de la sala, una puerta entreabierta llamó nuestra atención. Al empujarla, un largo corredor oscuro se reveló ante nosotros. La linterna apenas iluminaba más allá de unos pocos metros, pero al final del pasillo, algo nos hizo detenernos en seco. Una figura, apenas visible en la penumbra, parecía flotar levemente sobre el suelo. La silueta de una mujer vestida con un uniforme de enfermera antiguo se dibujaba débilmente contra la oscuridad. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras la figura avanzaba lentamente hacia nosotros. La aparición desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí una helada sensación de vacío. Recogiendo el valor que me quedaba, nos reunimos con Tom y Mike. En su exploración, habían encontrado una sala de archivos médicos. Los documentos amarillentos y desordenados relataban una historia de horror. La enfermera Agnes había sido acusada de realizar experimentos crueles con los pacientes. Sin embargo, según los informes, ella fue una de las primeras en denunciar los abusos en el asilo, intentando mejorar las condiciones de los internos. Los informes sugerían que Agnes había sido atrapada y asesinada por los propios pacientes, quienes, en su desesperación y locura, la culparon de sus sufrimientos. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su espíritu, decían, aún vagaba por los pasillos del asilo, buscando justicia o venganza. Mientras revisábamos estos documentos, la temperatura descendió abruptamente, y una voz susurrante emergió de nuestros radios, pidiendo ayuda. La voz nos guió a través de un laberinto de pasillos y escaleras, llevándonos hasta una sala de tratamiento en el sótano. Allí, el ambiente se tornó más opresivo. El eco de nuestros pasos resonaba como si fuera amplificado por las paredes. En medio de la sala, encontramos una camilla vieja y herramientas médicas oxidadas, testigos silenciosos de los horrores que alguna vez ocurrieron en ese lugar. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros, sumiéndonos en la oscuridad total. Encendimos nuestras linternas apresuradamente, solo para descubrir la figura de Agnes, su rostro pálido y deformado por el dolor, observándonos con una expresión de súplica. La sensación de miedo era palpable, pero comprendí que ella no era una amenaza, sino una víctima. Señaló hacia una trampilla en el suelo, que abrimos con esfuerzo. Descendimos por una escalera que conducía a una serie de túneles subterráneos. El aire era denso, cargado de una sensación de desesperanza. En el fondo de esos túneles, encontramos una serie de celdas, cada una con marcas y dibujos en las paredes, como si los internos hubieran intentado comunicar algo antes de morir. En una de las celdas, descubrimos el cuerpo momificado de una mujer, vestida con un uniforme de enfermera. Las marcas en su cuello y muñecas indicaban que había sido atada y abandonada allí, probablemente a manos de los pacientes desesperados. Entre los restos, hallamos un diario antiguo. Al leerlo, descubrimos que Agnes había intentado detener los abusos en el asilo. Sus intentos de mejorar las condiciones de los pacientes y detener los experimentos atroces la habían puesto en el punto de mira. Fue capturada, torturada y finalmente encerrada en el sótano por los mismos pacientes que intentaba ayudar.
La última entrada del diario describía un ritual antiguo que, según creía, podría liberar su espíritu y poner fin a su tormento. Decidimos seguir las instrucciones del diario. Preparamos una pequeña fogata en la celda y colocamos el diario en el centro. Mientras el fuego crecía, recité las palabras del ritual. Sentí una presencia poderosa a mi alrededor, y la figura de Agnès apareció una vez más. Esta vez, su expresión era de alivio y gratitud. Mientras el diario se consumía, su forma comenzó a desvanecerse, y una voz suave susurró un agradecimiento que apenas se escuchó sobre el crepitar de las llamas. Finalmente, la figura de Agnès desapareció, dejando tras de sí una sensación de paz en la celda. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de experimentar. Habíamos liberado a un espíritu atormentado, poniendo fin a décadas de sufrimiento y malentendidos. Subimos la escalera y regresamos al asilo, que ahora parecía extrañamente tranquilo. Salimos al exterior justo cuando la primera luz del amanecer empezaba a iluminar el cielo. Mientras conducíamos de regreso, el asilo Hillview se desvanecía en el retrovisor, un recordatorio de que algunas almas no encuentran descanso fácilmente. La experiencia nos dejó con una profunda sensación de respeto por lo desconocido. A pesar del horror y el miedo, habíamos sido testigos de una historia de injusticia y redención. Nos comprometimos a contar la verdadera historia de Agnès en nuestro canal, con la esperanza de que su memoria no fuera olvidada. Quisimos que todos comprendieran que el verdadero horror no siempre reside en lo visible, sino en las historias no contadas y en las almas atrapadas en un eterno sufrimiento. Hillview sigue siendo un lugar de misterio y oscuridad, pero ahora, al menos una alma ha encontrado la paz que tanto buscaba. Durante los días siguientes, compartimos nuestra experiencia con el mundo, relatando cada detalle del asilo y la trágica historia de la enfermera Agnès. Recibimos una avalancha de respuestas, muchas de ellas expresando asombro y horror, otras con escepticismo, pero todas reconocían la magnitud de lo que habíamos descubierto. El asilo Hillview, una vez un símbolo de sufrimiento y oscuridad, se había convertido en un recordatorio de la lucha por la justicia y la redención, una historia de un espíritu que finalmente encontró paz después de décadas de tormento. Reflexionando sobre la experiencia, comprendí que lugares como Hillview son más que estructuras abandonadas, son testigos de las tragedias humanas y de los espíritus que quedan atrapados por la injusticia. En nuestro afán por desentrañar lo desconocido, nos encontramos con la verdadera esencia del horror, el sufrimiento no resuelto y las almas que buscan desesperadamente un cierre. A partir de ese momento, abordamos cada nueva investigación con un respeto renovado por lo desconocido, conscientes de que detrás de cada leyenda y cada susurro en la oscuridad hay una historia esperando ser contada. La historia de la enfermera Agnès es un testimonio del poder de la verdad y la necesidad de justicia, incluso en el más allá. Mientras nos alejábamos de Hillview, sabíamos que habíamos hecho algo significativo, algo que trascendía la simple búsqueda de lo paranormal. Habíamos dado voz a un espíritu olvidado y, en ese proceso, habíamos aprendido una valiosa lección sobre la empatía y la redención. Aunque el asilo Hillview sigue siendo un lugar de misterio, su historia nos recuerda que, en la oscuridad, siempre hay luz esperando ser descubierta, y que incluso los espíritus más atormentados pueden encontrar paz cuando la verdad sale a la luz.